Imagínate tú, que tu papá sea famoso, pero que no te haya reconocido. Así es, amigos, hablaremos sobre los ilegítimos, una historia más dramática que cualquier telenovela de Ernesto Alonso. Así que prepárense, porque ahorita comenzamos. Y nuestro primero en la lista es Nicolás Buenfil. Nicolás nació el 2 de febrero del año 2005, y, desde que nació, ya traía bastante chisme bajo el brazo. Y es que Nicolás es hijo de Erika Buenfil y de Ernesto Zedillo Jr. Su caso no es cualquier chisme de revista, no es un caso donde se mezcla el espectáculo y el poder político, y es que eso conectaba a Erika con la familia de Ernesto Zedillo, el expresidente mexicano, y ahí fue donde se complicó la historia, porque según dijeron, Erika decidió enfrentar el embarazo sola, mientras que él se hizo el desentendido. Hice el cerillito y les dije, perdón, Nicolás se llama Nicolás Buenfil, punto. Y la relación fue una noche de debut y despedida. Según dicen varios, no fue realmente que tuviera un romance, fue una de esas noches de copas, una noche loca, pero las consecuencias no se pudieron esconder. Y dicen que cuando Erika le dijo a Ernesto Zedillo, «Oye, estoy embarazada», él le dijo, «Pues suerte con el embarazo, mija», y se hizo el que la Virgen le hablaba. Ocasiones, y yo le decía que no. Ernesto Zedillo, Sí. el hijo del presidente. Y la cosa se puso pesada cuando Nicolás, hijo de Erika, creció sabiendo perfectamente quién era su padre, pero este estaba más ausente que Sergio Mayer en el Congreso. Y porque soy una chingona y lo saqué adelante. Y no es para que caiga. Pero dicen que, con el paso del tiempo, ya que Ernesto Zedillo Jr. vio que su hijo estaba grandecito, pues como que se le hizo un hueco en el pecho y empezó a tener un poco de conciencia y dijo, «Ah, caray, creo que me voy a buscar a mi hijo». Y sí, según dijo Erika Buenfil, Ernesto buscó a Nicolás para tener un acercamiento, una relación con él. Y eso hizo muy feliz a Erika Buenfil, porque no es por ella, sino porque ella quería que su hijo conociera y tuviera una relación con su padre, que aunque ahora que ya está grande lo buscó, al fin y al cabo, nunca es tarde para reconocer sus errores. ¿Cómo le explicas también tan chiquito? Yo me hice un poco, me sordié en ese aspecto. Y aquí les pregunto yo, ¿qué opinan ustedes de este caso? ¿Creen que hace bien Erika Buenfil dejando a Nicolás vivir con su padre después de que él no quiso saber nada de él cuando era pequeño? ¿O qué harían ustedes? Y nuestro siguiente caso está igual o más chismoso que el anterior. Y es que hablaremos del caso de Rodrigo Fernández. Así que agárrense, porque esto viene más fuerte que una telenovela de Emilio La Rosa. Porque todo se salió de control. Porque durante años, Rodrigo llevó el apellido Fernández, ya que había sido reconocido como hijo fuera del matrimonio por el señor Vicente Fernández. Y sí, esto no era un chisme cualquiera, era algo bien pesado, porque como todos sabemos, Vicente estaba casado con doña Cuquita Abarca, quien fue siempre la matriarca de la familia Fernández, y dicen que este hecho lastimó mucho el corazón de ella, pero pues Vicente no pudo ocultar que tenía un amante, y que con ella había tenido un hijo, y no le quedó de otra más que reconocerlo, debido al escándalo mediático. Pero ellas no lo dicen porque pues ahora ya todas son de la vela perpetua. Jamás encontrarás una declaración o un tipo de, pues como de hacer propaganda por otro medio. Pero como dice mi tía Chuchis, que del plato a la boca se le cae la sopa y hasta la cuchara. Pues todo dio un giro de 180 grados cuando Vicente Fernández decidió hacerle ese examen de ADN a todos sus hijos. Y pues ahí fue donde la puerca torció el rabo, porque se descubrió que Rodrigo no era su hijo biológico, sino que era de alguien más. O sea, como quien dice, le habían hecho de chivo los tamales. Y bueno, el golpe más fuerte lo recibió, por supuesto, Rodrigo. Porque él había crecido sabiendo que su padre era Vicente Fernández, y ahora resulta que siempre no, que Patricia Rivera le había puesto los cuernos a su amante. Y sí, como dijo Vicente Fernández, que lo sentía mucho, porque esto dejaba muy mal parada a Patricia Rivera, pero que él no estaba para mantener otros hijos, así lo dijo con todas sus letras. Estimar al niño, porque él es el menos culpable de esto. Aunque dijo que el niño no tenía la culpa, y por eso no le iba a retirar el apellido. Pero bueno, la historia sin chisme no es historia. Y resulta que, según dicen varios, entre ellas la vedette mexicana Lin May, que la realidad es que Vicente Fernández dijo eso para que Cuquita estuviera más conforme, y que había pagado para manipular el examen de ADN, pero que Rodrigo sí era su hijo.
que ella casi que había sido testigo, o prácticamente colchón de esa relación. Porque dijo que ella fue quien le presentó a Patricia a Vicente Fernández, y que el niño sí era su hijo, pero que había pagado un chorro de lana para que él saliera de la vida de su familia y se fuera a vivir a los Estados Unidos. Y aquí les pregunto yo, ¿qué opinan de esto? ¿Creen que era su hijo? ¿O Patricia Rivera se la quería hacer a Vicente Fernández metiéndole a un hijo que no era de él? Como le dije a mi esposa que tenía un hijo fuera de mi casa, cuando supe que no era mío, yo también dije voy a aclararlo con el público. Y en el siguiente caso, vamos a saber por qué es que dicen las gringas que las mexicanas les llegan a quitar el trabajo. Y es que sí, amigos, en este caso, no solamente el trabajo, sino hasta el marido. Y es que resulta que el actor de Hollywood, Schwarzenegger, pues se metió con la empleada de servicio. Sí, amigos, una guatemalteca que llegó a trabajar a su casa para hacer los quehaceres de la señora. Una gringa que se llama Maria Shriver, que se la pasaba en el gimnasio haciendo ejercicios para mantener ese cuerpo de Barbie. Pero resulta que los tacos y los tamales eran más sexys. Bien dicen que el amor entra por el estómago. 16 años que no ha ido a Guatemala. Porque el actor se metió con la guatemalteca mientras su esposa estaba haciendo sus ejercicios en el gimnasio. Pero venga, amigos, dejen ustedes la infidelidad. Y es que la señora trabajó por 20 años en la casa del actor. Sí, como lo oye, 20 años. El Arnold jugándole la vuelta a su esposa con la empleada. Y ella tuvo un hijo del actor. Y es que le decía Maria Shriver, ¿de quién es tu hijo, Mildred? Así se llamaba la empleada de Arnold. Y ella no le quería decir que era de un chofer de una vecina o que era del señor que vendía las verduras en el mercado, pero no le decía que era de su patroncito. Y la empleada creció a su hijo sola, y fue hasta mucho tiempo después cuando se enteró Maria Shriver de que el hijo de Mildred Baena era de Arnold Schwarzenegger. Este se parece a mi papá, mi huevo, se parece a mi papá. Ah, caray, amigos, qué sorpresota. Y dijo la señora, con razón esta sí se halló aquí en la casa. Porque en las noches, el señor gateaba hacia el cuarto de la empleada de servicio. Y esta olla de tamales se supo en el año 2011. Y fue un golpe durísimo, porque Schwarzenegger estaba de gobernador de California cuando, sopas perico, se supo que había tenido un hijo con la empleada de servicio, y que se llamaba Joseph Baena, y que estaba idéntico a él. Y en la actualidad también se dedica a concursos de fisicoculturismo y tiene una buena relación con Arnold, quien no le quedó otra más que reconocer la paternidad de su hijo. Y es que, según dicen, Maria Shriver se empezó a dar cuenta cuando la mujer de servicio decía, ¿yo por qué tengo que abrir la puerta si yo solamente soy la sirvienta? No, amigos, no cabe duda que cualquier telenovela de Televisa queda corta con los casos que les estoy presentando, que son casos de la vida real. It's a huge goal of mine, bodybuilding is a huge goal of mine, and real estate is also a big goal. Y es que, según dijeron, Joseph creció cerca de su padre, pero no le podía decir papá. Un caso triste, pero que al final tuvo un final feliz para Joseph, porque dicen que ahora es el hijo consentido de Arnold, le pese a quien le pese. Y ya que estamos bien metidos en el terreno del chisme, pues pasemos de una vez a un chismosazo bien gordo, que es el caso de Felipe Saldaña. Y ustedes dirán, pues ¿quién es él? Pues nada más que el hijo de María Elena Saldaña, la famosa güereja, la inolvidable actriz de Televisa que hizo toda una época con su personaje, acompañada de Benito Castro, el recordado Papiringo. ¿Qué? No, pero sí se le parece. Sí te pareces, te lo juro que te pareces. Pero es ahorita que el chisme viene, porque recientemente se destapó en las redes sociales que el hijo de la güereja era hijo, nada más y nada menos, que de Adal Ramones, el presentador de Otro Rollo. Y obviamente que esto explotó como bomba y se hizo viral en todas las redes sociales. Y es que, amigos, el parecido entre el hijo de la güereja y Adal Ramones era exagerado, por lo que todo mundo se empezó a postear estos memes, y llegó Adal Ramones, quien dijo que lo que no quería era que lastimaran el corazón del muchacho o de María Elena Saldaña, pero no, ellos se lo tomaron con mucho humor. Y Benito me dijo, ya, Mari, dígame, ¿ese niño no es de Adal Ramones? Y hasta empezaron un acercamiento con Adal Ramones, y finalmente, María Elena Saldaña salió a decir que sí era hijo de Adal Ramones, pero que le debía mucho dinero de pensión alimenticia, y posteriormente, Adal Ramones salió a invitarlo para una obra teatral, y ahora las hijas de Adal Ramones lo llaman hermano.
Total, que el muchacho ha encontrado una nueva familia en la familia de Adal Ramones, y la duda sigue flotando. ¿Y qué creen ustedes? ¿Es hijo o no es hijo de Adal Ramones? No te cuento cuando nació Felipe, porque lo traía yo. Y bueno, del anterior caso, que es como una broma, nos vamos a un caso bien serio, que es el caso de Valentina, porque esta historia pesa. Y es que vean amigos, hubo una traición doble entre Andrea Noli y Jorge Salinas, porque tuvieron una relación de amantes mientras Jorge estaba casado con Fátima Bollo. Y de esos encontronazos y esas revolcadas que se daban, nació Valentina el 9 de septiembre del año 2006. Así que hubo frutos de ese amor prohibido. Aunque en su momento Andrea habló de su embarazo, no dijo quién era el papá, pero reveló que era un hombre casado, y dijo que esa relación duró alrededor de 3 años, aunque no era constante, era así como quien dice, cuando tenían chance. Cuando estábamos haciendo la obra de Engáñame si quieres, era un hombre encantador, estaba en una época maravillosa. Y es que amigos, aquí hay una historia que no se dice, y es que Andrea Noli era amiga de Fátima, la que era esposa de Jorge Salinas, por eso que les digo que doble traición, porque era traición de la amiga y traición del esposo, que le andaban viendo la cara a la pobre mujer, quien tras enterarse de esto, pues obviamente pidió el divorcio. Pero aquí, como quien dice, lo importante son las criaturas, porque Valentina creció sin el contacto directo con Jorge Salinas durante muchos años, y es que Andrea, de la vergüenza, pues mejor la crió sola, y según decían en su momento, Jorge quería acercarse a ella, pero querían hacerlo en privado y no frente a las cámaras. Además, Andrea dijo que ella nunca se cerró a una prueba de ADN, por si Jorge Salinas tenía duda de que Valentina era su hija. Pues es una relación fructífera que está poco a poco encaminándose a algo muy bonito. Lo increíble del caso es que Valentina no tenía una relación con Jorge Salinas, pero sí lo tenía con Gabriela Cataño, que es su media hermana, hija del actor Jorge Salinas con la actriz Adriana Cataño, y fue otra niña que creció sin relación con su padre, Jorge Salinas. ¿Cómo lo ven? Bien galán de telenovelas, pero bien mal padre, porque ha dejado no una, sino 2 hijas sin hacerse responsable de ninguna manera, ni afectivamente ni económicamente, según dicen las malas lenguas. Y aquí les pregunto yo, ¿qué opinan ustedes de este caso? ¿Creen que Jorge Salinas se merece el cariño de estas 2 niñas que han crecido sin su padre? Más va a estar cerrada hasta que me quite la espinita porque la sigo teniendo y la voy a tener hasta que me la quite. Por el momento... Bueno. Y si este caso les pareció escandaloso, espérense a que oigan el que sigue, porque hablaremos de Cuauhtémoc Blanco y Liliana Lago, más conocida en la televisión como La Nacha Plus. Y es que ella y Cuauhtémoc Blanco tuvieron una relación de amantes, ilegítima, porque Liliana Lago estaba casada. Sí, señores, así como lo escuchan, casada, pero no capada, dijera mi tía Chuchis. Y es que ellos se dieron sus arrimones y sus revolcadotas, y nació su hija Bárbara Blanco Lago, en el año 2002, el 18 de junio, y fue fruto de ese romance controversial. Barbarita. Se va ella solita, me deja un ratito porque se va con su equipo de la escuela a una competencia de deporte. ¿Y por qué tan controversial? Pues porque, ni como les dije, Liliana estaba casada con el comentarista deportivo Enrique Garay, a quien le estaban saliendo unos tremendos cuernotes que le estaba poniendo su mujer con el Cuau. Y por si fuera poco, Cuauhtémoc también tenía una historia amorosa con Marisela Santoyo, y él estaba casado con ella, y todavía no estaba ni divorciado, lo que muestra que tanto Liliana Lago como Cuauhtémoc Blanco eran una pareja doblemente infiel, como decía Maluma, felices los 4. Ay no amigos, y luego ¿por qué dicen que hay tanta gente en el infierno? en algún momento hay algo de tensión, pero la verdad es que se solucionó hace muchísimos años. Pero la historia que empieza mal, termina mal, porque esta no tuvo un final feliz, porque después salió Liliana Lago a calificar a Cuauhtémoc Blanco como un padre irresponsable, porque no se hacía cargo de los gastos de su hija y no pasaba la pensión que le correspondía. Y bueno, así que de la pasión y el deseo pasaron a problemas de dinero. Pero al final, según dicen las notas, que Bárbara es la única hija mujer de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y qué opinan amigos de esto? Porque en su momento se dijo que la Nacha Plus únicamente quería andar con Cuauhtémoc Blanco por la lana. Pero les pregunto yo, ¿creen ustedes que ella se involucró con el Cuauhtémoc por dinero o porque realmente se enamoró de él? Los leo en los comentarios.
Y ahora nos vamos con un caso que realmente causó bastante bulla en la farándula mexicana. Y por supuesto, el malestar de Javier López Chabelo, quien se decía ser el amigo de todos los niños, pero que resultó un fiasco, porque Javier López, detrás de las cámaras, tenía más historias ocultas que la tigresa. En la misma distancia que estamos tú y yo, él dándome la espalda así. Y es que resulta que le apareció una mujer llamada Oralia Pérez, quien aseguraba que había tenido una hija, y tenía 18 años de edad cuando esto salió a la luz, y fue un golpazo en la prensa. Y Javier López andaba enchilado peleando con los reporteros, diciendo que lo único público de él era su trabajo. ¡Qué gran error, señor! Porque aquí lo que nos gusta es el chisme, y mientras sea figura pública y exista el sustento, pues no hay quien lo pare. ¿A poco no, amigos? Doloroso. Doloroso, sí, porque era como... Y esta mujer traía con queso las quesadillas y le dijo, «Ah, ¿no crees que es tu hija? Pues hagámonos una prueba de ADN». Y lo obligó ante un juez a hacerse la prueba de ADN. ¿Y qué creen, amigos? Pues que salió positiva la prueba, y se comprobó que Leslie sí era hija fuera del matrimonio de Javier López Chabelo, quien dijo, «Ah, pues puede ser mi hija, y voy a ayudarla económicamente, pero yo no siento nada por ella». Cosa que a mucha gente le molestó, porque si supuestamente era el amigo de todos los niños, ¿cómo así que no iba a ser amigo de su propia hija? Algo verdaderamente cruel por parte de Chabelo, que dicen que fuera de las cámaras era la pura maldad. Por la decisión que tomé afecté su carrera, que a mi parecer era lo que más le importaba. Y después de comprobarse que Leslie Pérez era su hija, ella tuvo que enfrentarse al desprecio de su padre biológico, quien dijo que no quería tener una relación con ella, a pesar de que ella cada domingo vio a su padre en el programa En Familia con Chabelo. Tenía una hija que no entraba dentro de esa familia, pero ni modo, así es la vida. Lo que vemos en la televisión son únicamente personajes, aunque como personas sean algo nefasto. Y aquí les pregunto yo, ¿qué opinan ustedes de este caso? ¿Creen que Chabelo era realmente una buena persona? ¿O simplemente, con el hecho de rechazar a su hija biológica de esa manera públicamente, mostraba cuál era su verdadero color? Y bueno, amigos, ahorita hablemos de otro caso que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años. Y es el del buen Cristian Castro, conocido como el Gallito Feliz, que nació el 8 de diciembre de 1974 en la mera Capirocha, o sea, pues en la Ciudad de México. Y bueno, desde antes de su nacimiento ya traía el chisme encima, porque todo mundo se preguntaba quién fue el que embarazó a Verónica Castro, que para entonces era una de las mujeres más bonitas de la televisión mexicana, y los rumores no paraban. Algunos decían que era hijo del Tigre Azcárraga, y otros que era de Paco Malgestro, o de otros actores, y bueno, incluso dicen que hacían apuestas para ver quién era el padre del niño, hasta que al final se reveló que el padre del hijo de Verónica Castro era Manuel el Loco Valdés. Con la imagen de mi papá y decirme, fue un caballero, me trató estupenda. Y muchos se dicen, ¿cómo es posible que una mujer tan bonita se haya fijado en alguien como Manuel el Loco Valdés, quien era mucho mayor que ella, le doblaba la edad? Pero, según dicen en su momento, el Loco Valdés era uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana y tenía mucho pegue entre las actrices, que según dijo Verónica Castro, babeaban por él. Y es que dice el dicho que dinero mata carita, pero verbo mata todo. Y sí, pero el asunto fue controversial, porque Manuel el Loco Valdés estaba casado y tenía 12 hijos más, por lo que Verónica Castro decidió mejor afrontar su maternidad en solitario y no molestar a el Loco Valdés. Pues ahora tengo curiosidad de verlo. Cristian Castro sí tuvo una relación con el Loco Valdés, pero hasta después de que éste ya había cumplido los 30 años y ya se había casado, y se convirtió en padre. Y quiso darle un abuelo a sus hijas, y buscó a Manuel Valdés para tener una relación con él. Aunque siempre fue una relación distante, es esporádica, pero al fin y al cabo hubo una relación entre ellos. Y aquí les pregunto yo, ¿qué opinan ustedes de este caso? ¿Qué hubieran hecho ustedes si se hubieran embarazado de uno de los presentadores de televisión más importantes de aquel entonces? ¿Hizo bien Verónica Castro en cuidar ella solita a Cristian? ¿O qué hubiese pasado si Manuel Valdés hubiese estado involucrado en esta situación? Que no importaba que estuviera feo ni loco. Lo importante, tenía un imán y que... Ahora sí,
Este caso está de película, pero de esas que te dejan con la boca abierta. Porque hablamos de Alberto Vázquez, un galán de los de antes, de esos que no pasaban desapercibidos, pero que, como buen protagonista de novela, también tenía su historia guardadita. Y no cualquier historia, ¿eh? Resulta que le apareció una hija más de 50 años después, así como lo oyes. Su nombre es Claudia McKinney, y fue ella misma la que se le plantó de frente, ya siendo una mujer hecha y derecha, para soltarle sin rodeos. Soy tu hija. Imagínate nada más ese momento, pa' que te sientes tantito. Se sometieron a un examen de ADN que resultó positivo. Y aquí no estamos hablando de chisme barato de revista, ni de dicen por ahí. No, señor. Hubo pruebas, hubo ADN, y ¡pum!, que se confirma todo. De un día para otro, una historia que ni estaba en el mapa le cambió la jugada por completo. Porque Claudia no llegó buscando quién la criara, ni nada de eso. Llegó con toda una vida vivida, con respuestas en la mano, tocando la puerta de un padre que ni por aquí le pasaba que existía en su historia. Pues yo darle la noticia a mi papá de que afuera estaba una persona que decía que era su hija. Y es justo ahí donde este asunto pega, porque sí, hubo reconocimiento, pero llegó tardísimo. Más de medio siglo después, no fue de esas relaciones que crecen con el tiempo, ni de domingos en familia. Fue más bien como abrir un capítulo que se quedó en pausa por décadas. De esos que te hacen pensar cuántas historias se quedaron escondidas. Porque en este mundo del espectáculo, los secretos no desaparecen. Nada más se hacen los dormidos hasta que les da por despertar. Vámonos con un caso que en su momento hizo temblar una relación de esas que parecían bien firmes, porque estamos hablando de Cruz Martínez, de los Cumbia Kings, y esposo de Alicia Villarreal. El chisme se soltó fuerte cuando una mujer identificada como fan, Cádiz Zapata, salió diciendo que había tenido algo con él, y que de ahí había nacido un hijo. Así, directo y sin anestesia. Imagínate el tamaño del escándalo. No era cualquier rumor, era una bomba que cayó justo en el centro de una de las parejas más conocidas del regional mexicano. Dije, voy a tener un embarazo en paz, y ya no lo busqué. Según esa versión, todo habría empezado cuando ella andaba cerca como fan, y él supuestamente le dio a entender que ya no estaba con Alicia. Pero cuando todo esto salió a la luz, el golpe fue durísimo, porque ya no era solo una infidelidad más, no, aquí ya se hablaba de un hijo de por medio. Y pues ya sabes cómo es esto, los medios se dieron vuelo, cada quien sacando su versión, dándole vueltas al asunto, y la cosa se puso bastante tensa alrededor de la pareja. El mismo mes que tú naciste, ¿no? Y no, nada. Pero aquí viene lo que deja a todos con cara de, ¿entonces qué pasó? Porque nunca hubo una confirmación clara de esa paternidad. No salió una prueba oficial que cerrara el caso, y del lado cercano a Alicia hasta se dijo que el ADN había salido negativo. O sea, el escándalo sí tronó con todo, sí movió el avispero, pero la verdad completa nunca terminó de quedar clara. Y así se quedó esta historia. Puro señalamiento, silencio incómodo, y una duda que hasta hoy sigue dando vueltas. Ahora sí, vámonos con uno de esos casos que parecen secreto bien guardado de la vieja escuela. De esos que nadie confirma al 100, pero tampoco desaparecen. Porque aquí se cruzan dos nombres pesados, Raúl Velasco y María Elena Velasco, la India María. Y desde hace años se viene diciendo que entre ellos hubo algo más que simples coincidencias en el medio. Incluso que podría haber una hija en común. Imagínate nada más el tamaño del chisme. Con esos nombres era obvio que iba a correr como pólvora. Mamá tomó el nombre Velasco, era amante con Raúl Velasco, era un matrimonio. La cosa agarró fuerza porque no era solo un comentario al aire. Había versiones que hablaban de una mujer, Irma Velasco, que decía ser hija de ambos, criada lejos de los reflectores, en una vida totalmente distinta a la de sus supuestos padres. Y como pasa siempre en estos casos, el misterio creció más por lo que no se decía que por lo que sí. Porque mientras unos juraban que había pruebas, nunca salieron a la luz. Y ninguno de los dos protagonistas salió a decir sí o no de forma clara.
algo que estaba fuera del matrimonio. Mi mamá me regaló a mí para la gente, a mi señora que la cuidaba. Y ahí es donde este chisme se queda viviendo en esa zona rara que tanto engancha. Porque no es confirmado, pero tampoco desmentido. Es de esos rumores que se alimentan solitos, del parecido, de las coincidencias y de la imaginación de la gente. Un cuento que ha pasado de boca en boca por años, sin aterrizar en una verdad firme. Y ya sabes cómo es esto en el espectáculo. A veces no necesitas pruebas. Con tantita duda basta para que el chisme siga vivito y coleando. Ahora sí, vámonos con un caso que parece novela de esas largas, con drama, vueltas, y aún así, sin final claro. Porque aquí entra nada más y nada menos que José José, el príncipe de la canción, y un hombre que durante años ha estado firme diciendo que es su hijo, Manuel José. Y no fue cualquier comentario al aire, ¿eh? Este cantante colombiano salió a decir que no solo admiraba a José José, sino que también llevaba su sangre. Imagínate el escándalo. Eso no tardó ni tantito en prender. ¿Hijo de José? Y soy hijo de José Rómulo Sosa Ortiz. ¿Eres hijo de José Rómulo Sosa? Y para echarle más leña al fuego, Manuel José aseguraba que su propia madre le había contado la historia, que ella trabajaba en un club donde José José fue a cantar, que ahí se conocieron y que después de una noche de pasión, pues nació él. Así, directo. Una versión que, obviamente, hizo que todo el mundo volteara a ver el caso con más atención. Lo que le puso más picante al asunto fue que sí hubo prueba de ADN, o sea, ya no era puro chisme de pasillo. Pero aquí viene el giro digno de telenovela. El resultado salió negativo. Así, sin rodeos. La familia de José José dijo, hasta aquí llegó el asunto, como quien cierra la puerta con llave. Pero, del otro lado, Manuel José no se echó para atrás. Él aseguró que la prueba no fue confiable, que hubo cosas raras, y siguió defendiendo su versión como si nada. Que no era de él el papá, que él no era su hijo, y la señora luego respignó. Y ahí es donde esto se pone incómodo de verdad, porque aunque hay un resultado que en teoría debería cerrar todo, la duda sigue viva por la insistencia de él. Mientras la familia ya dio el tema por terminado, Manuel José sigue tocando la puerta, queriendo un lugar que nunca se le dio. Es de esos casos donde parece que ya está todo dicho, pero no todos quieren aceptar el cierre. Y tú sabes cómo es esto en el mundo del espectáculo. Con que quede una duda, el chisme sigue más vivo que nunca. Gracias por vernos. Somos Tutoriales Gerberín.